de Núñez Feijóo. Vamos a escuchar lo que dijo y el doblaje de lo que se está diciendo que dijo. Y a leer en clave judicial el último movimiento. Hoy, Pedro Sánchez, Begoña Gómez están en Londres para la graduación de su hija, después de que los tribunales hayan intentado frenarlo, lo hacía el juez Peinado, y de que la Fiscalía haya respondido al juez Peinado, diciéndole que la teoría de la confabulación, la teoría de que la policía va a ayudar a fugarse a Begoña Gómez, esto es lo que dice la Fiscalía, algo carente de toda base. Carla Cuña. Dice la Fiscalía en un recurso ante la Audiencia Provincial que la medida cautelar interpuesta por el juez Juan Carlos Peinado es desproporcionada, está inmotivada, es injustificada y básicamente es contraria a la ley. Además, arremete contra los comentarios que lanzó Peinado contra la escolta de Begoña Gómez. Dice que lanza sospechas totalmente infundadas y al mismo tiempo pide la absolución para los 4 imputados porque asegura no hay indicios de delito. Que también tiene como protagonista la Fiscalía, lo leíamos a primera hora de la mañana en el diario El País, y es la posición de la Fiscalía respecto a la retirada de pasaporte que decidió el juez Peinado. Y en esa posición la Fiscalía es muy dura, lo voy a decir, ¿no?, en los términos que utiliza con el juez Peinado. Sí, es muy dura porque ha recurrido ante la Audiencia de Madrid la decisión de este juez de retirar el pasaporte a Begoña Gómez. Le acusa el fiscal de confabular para adoptar esta medida cautelar cuando dice que los escoltas de la mujer del presidente por sí solos o por órdenes de sus superiores pueden ayudarla a fugarse, extendiendo una sombra de sospecha infundada en las instituciones. El Ministerio Público sostiene que Peinado actúa sin rigor, sin mesura, que se aparta de la ley para adoptar esta medida que califica de innecesaria porque si hay algo que ha dejado clara esta investigación, y lo decíamos antes, es que Begoña Gómez no ha obtenido beneficio económico alguno que pueda esconder en un país extranjero al que pueda huir y que le garantice la impunidad para no acabar sentada en el banquillo, que es lo que pretende Peinado. Un Peinado, Pedro, que también conocimos ayer, que se fue de vacaciones, pero dejó un informe escrito en el que respondía al recurso de queja de Begoña Gómez por esta retirada del pasaporte, en el que insistió en lanzar sospechas sobre la actuación de los escoltas que pueden ayudarla a fugarse, si no, no existiría una unidad de asuntos internos en la policía, llegó a decir el juez en ese informe en el que mantiene la retirada del pasaporte porque considera que hay riesgo de fuga y porque no termina de fiarse de sus escoltas. Se pueden llegar a conclusiones tan radicalmente diferentes, ¿no?, que llevan por un lado al juez Peinado a decir hay delitos, hay que juzgar a Begoña Gómez, y a la Fiscalía a decir aquí no hay nada, pero no hay nada ni en el caso de Begoña ni en el caso de nadie, porque nadie ha conseguido beneficios, venta, actividades, etc. Que es, perdonen la palabra, muy puñetera, que es la de Asuntos Internos, eso es lo que ha dicho se Peinado. encarga sobre todo de señalar y denunciar, claro, primero ante el cuerpo y luego ante la justicia, estos casos. Eso es lo que ha dicho Peinado. Claro, hay una unidad de asuntos internos claro, precisamente por eso se dice un poco porque se dan esos casos. Disipemos los botes de humo. Sí. Es un disparate lo que ha hecho Peinado. No tiene ningún sentido pensar que la mujer del presidente de gobierno se va a fugar. No tiene ningún sentido el ejemplo que pone Bettino Craxi, se fugó de Italia 7 años después de dejar de ser primer ministro de Italia, por tanto no es un precedente lógico para incluir en esa decisión, y por tanto no tiene ningún sentido. Que haya policías o guardias civiles corruptos, pues claro que sí, periodistas y fontaneros y albañiles y electricistas, no tiene ningún sentido, es absurdo y lo demás son botes de humo. María. Bueno, que hay todos corruptos, estamos de acuerdo, en todos los sectores. Lo de los botes de humo debería ser lo que hizo Puigdemont aquí, porque se ha fugado 2 veces. O sea, no se ha fugado una. O sea, aquí se da un golpe de Estado, se fuga, vuelve y se vuelve a fugar. Y todavía estamos discutiendo si es posible que se fugue alguien. Es un caso calcado al de Begoña Gómez. Bueno, no sé, mira, es uno que tenemos en España, que lo que nos parece sorprendente hoy, mañana es realidad, ¿sabes? Así pasa. Yo, sinceramente, no se lo voy a perdonar a Peinado, porque yo creo que si toda esta historia termina con una fuga de Begoña Gómez, del hombre profundamente enamorado, sería un colofón maravilloso a tal decadencia que estamos viviendo. O sea, es decir, yo creo que Peinado nos podía haber dejado... ¿Realmente crees que la mujer del presidente del gobierno se puede Yo no creo... escapar? ¿Qué más da lo que creas? Yo creo es que ¿realmente crees que Puigdemont, que el presidente de la Generalitat se va a fugar?
Pues es que se fugó. Yo creo, Ana, sinceramente, que la construcción... Pues aquello me sorprendió, pero el simple hecho de plantearme esto me sorprende que se pueda barajar. No es que se ha fugado. A mí es que me parece que la construcción de realidades alternativas por parte... ¿Pero qué alternativas? Puigdemont se ha fugado. De algunos jueces, de algunos periodistas, de algunos... O sea, puede llevar a la confusión y a intentar esparcir todo tipo de basura entre la opinión pública. Pero en realidad... lo que está haciendo, yo no voy a hablar del juez Peinado porque ya sabéis que tiene cierta afición a las demandas, pero en realidad lo que está haciendo es poner bajo sospecha el trabajo judicial y su trabajo y su instrucción de los 2 últimos años. Es el colofón a una instrucción, desde mi punto de vista, disparatada. O sea, plantear que la mujer del presidente del gobierno, que tiene seguridad las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. De la Generalitat, que no puede bajar a Ankara, que esta semana era el punto del planeta con más seguridad por metro cuadrado. A la graduación de su hija en Reino Unido. El juez sustituto de Peinado le permitió ir a Reino Unido, pero no a la cumbre de la OTAN, así que hoy Pedro Sánchez estaba allí en la cumbre sin Begoña Gómez. Lo que ha contestado Juan Carlos Peinado, que lo dejó escrito antes de irse de vacaciones, pero lo hemos conocido hoy, mandó a la Audiencia Provincial un escrito justificando por qué le había quitado el pasaporte a la mujer del presidente del gobierno. Y en ese escrito, Peinado dice que no quiso ofender a los escoltas de Begoña Gómez cuando dijo que quizá esos policías que lo rodeaban todo el día podían ayudar a Begoña Gómez a huir de la justicia. Dice Peinado, era una hipótesis, no quise ofender a nadie, pero dice, claro que hay personas dentro de la policía que no cumplen adecuadamente con sus obligaciones, porque si no, no existiría la Unidad de Asuntos Internos. Bueno, esto, como argumento, es inapelable. Esto. Bueno, me sorprende porque... Peinado está preocupado, parece ser, por la ofensa a la policía, porque es verdad que todos los sindicatos policiales mayoritarios reaccionaron, ¿no? ¿Cómo vamos a ayudar a un imputado, a un investigado a marcharse, ¿no? Pero sigue sin justificar demasiado por qué Begoña Gómez se podría fugar, ¿no? En España, a día de hoy, hay miles de personas investigadas con juicios pendientes, mucho más graves incluso que este. Y a la gente a la que se le retira el pasaporte es una minoría, porque es una medida lesiva contra la libertad de movimientos, ¿no? Para que se te retire el pasaporte tienen que concurrir algunos motivos. Por ejemplo, gente que tiene muchísimo dinero fuera, o que tiene familiares fuera, o que no tiene ningún arraigo en España. Aquí estamos hablando de una mujer que tiene 2 hijas, un marido, un trabajo aquí, su vida está aquí, vive en la Moncloa, totalmente localizada, está rodeada de escolta policial, sus movimientos son conocidos, su agenda es pública para la gente que la acompaña, ¿no? Por motivos de seguridad. Entonces, al margen de si puede ir a Ankara, no a Londres, sí a Portugal quizá, o la motivación, que también habría que darle una pensada, ¿no? Cómo un juez se mete a decidir si es más importante una graduación de tu hija que una representatividad institucional, ¿no? No sé, en el termómetro de importancia me parece muy valorativo, ¿no? Pero aquí lo relevante es por qué esta persona que se llama Begoña Gómez, pero podía ser otra, no puede tener un pasaporte, porque eso es lo que sigue sin estar claro. Podemos hablar del auto, pero realmente si vamos al origen, no nos dejemos engañar, ¿por qué esta persona está retenida o no puede viajar? Maraña Méndez. Esto es una cadena de despropósitos desde el principio, como tantas cosas que ha decidido el juez Peinado. Pero en lo que se refiere a esto último, a las medidas cautelares, es que no hay forma de entenderlo. Ya se han dado los argumentos y yo creo que no tiene ningún sostén. A mí, en este sentido, que ahora intente excusar lo que dijo, esa siembra de sospechas sobre los policías que rodean a Begoña Gómez, diciendo que por algo existe la Unidad de Asuntos Internos, yo lo entiendo. Porque, claro, él está acostumbrado a que no actúe los asuntos internos de la justicia. Es decir, eso equivaldría a la comisión disciplinaria del Poder Judicial. Pero como no actúa, no ha actuado. Desde que Peinado empezó a decidir cosas muy raras, pues claro, él debe creer que, bueno, pues que los sospechosos son los que tienen Unidad de Asuntos Internos y se presentan de repente en un sitio y dice, usted, policía, se ha equivocado, lo ha hecho mal, un expediente. No, aquí no ha pasado nada en 2 años que lleva esta instrucción.
Y yo sigo esperando también una mayor celeridad de la instancia superior a Peinado sobre esto del pasaporte, las medidas cautelares, etcétera. Porque sí, siempre hay argumentos desde las interpretaciones sobre cualquier auto de decisión de la justicia. Siempre hay un jurista, un juez o tal que tiene una interpretación que dice esto es acorde con lo que usted quiera. Pero de verdad la justicia tiene que entenderse, tiene que comprenderse. Y si lo que se percibe son decisiones, bueno, pues que no responden al sentido común, a la realidad, etcétera, y además siembran la sospecha de una doble vara de medir, de una doble velocidad, de un tratamiento distinto, pues la principal perjudicada es la justicia. Entonces conocemos encuestas que dicen que la mayoría de los españoles pues no confían en la justicia. Son peliagudos. Entonces hay que discriminar, y creo que es nuestra obligación, o por lo menos creo que deberíamos discriminar entre unas cosas y otras. No es lo mismo el juez Peinado que los otros jueces. Y yo creo que los ciudadanos son perfectamente capaces de distinguir eso sin necesidad de meter a todos en el mismo saco, ¿no? No, pero es que, hablando de lawfare, digo. Sí, pero siempre estamos con... Me parece que cuando se, digamos, denuncia que hay instrucciones judiciales que tienen un sentido exclusivamente político, porque si no, no se entienden, ¿vale? Claro. Y desde hace tiempo. Podríamos citar desde algún sumario de García Castellón hasta los más recientes contra Begoña Gómez o el hermano de Pedro Sánchez. Pero la cuestión es que eso lleva a la percepción que tiene todo el sentido de, oiga, ¿dónde está la imparcialidad de la justicia? Y cuando la gente piensa eso, no se está refiriendo a todos los jueces de España, pero la incomodidad o la incertidumbre que te crea, oiga, si a mí me toca un juez Peinado, a mucha gente, es que a mucha gente le toca el juez Peinado, Jesús. Bueno, no es la única la mujer del presidente. No creo que no se puede estar. Hay muchos ciudadanos que no tienen su digamos, sí, pero Lucía, yo lo que digo es que no se puede estar permanentemente diciendo, no, cuidado, pero es que la independencia de la justicia. Oiga, que esto no tiene que ver con la independencia de la justicia. La justicia es independiente. Entre otras cosas lo demuestra un juez Peinado o cualquier instrucción que no obedezca al sentido común y a la realidad. Pero como es independiente, tiene todo el sentido que lo haga y se acata. Pero si no hay reacción, que es a lo que voy, es decir, ¿cuándo se van a poner los mimbres para reformas que equilibren o que contemplen los resortes para que funcione? Oiga, ¿dónde está, insisto, la unidad de asuntos internos del Poder Judicial? A lo que sí ha habido reacción. Peinado no solo da marcha atrás, sino que se reafirma y justifica lo que ya dijo. Bueno, el escaso rigor y mesura que dice la Fiscalía, con un lenguaje extraordinariamente duro para lo que son los escritos judiciales, pero es que ya llegamos a un punto que es que ya desborda todo lo posible. Dice este señor que no todos los policías son hombres buenos. Bueno, y yo digo que obviamente él acredita que no todos los jueces son jueces buenos. Pero yendo a términos jurídicos, lo que está haciendo es una barbaridad. Para que todos lo podamos entender, una medida como la retirada del pasaporte, que es una privación de un derecho fundamental, exige un análisis del caso concreto, con los riesgos concretos de fuga. No si los policías son buenos o malos, no si se ha encontrado con muchos que protegen pero que pueden cometer delitos o no. No, en este caso concreto. ¿Hay alguna sospecha de la escolta de la señora Gómez que nos haga pensar, fundada de su escolta, que esto puede pasar? La señora Gómez, especialmente y en concreto, ha demostrado falta de arraigo, algún intento de no comparecer, de fugarse, sí o no. Porque si todo es no, que es la respuesta que todos sabemos, no tienes derecho a quitarle el pasaporte. Y ya está. Y obviamente es que de verdad es entrar en esta argumentación que es permanentemente ajena a lo jurídico. Esto lo quiero dejar muy claro y sí que entra dentro del ámbito de sus valoraciones personales políticas. Y yo no quiero entrar ya en esto, de verdad, que se vaya ya, especialmente sancionado, porque él dice que existe asuntos internos para la policía, también existe en el Consejo General del Poder Judicial un apartado de disciplinario, y a ver si actúan, porque es que también lo de los tiempos para unas cosas y para otras van como van. Y mientras la credibilidad de los ciudadanos en la justicia cada vez peor. Federico. Derecho a quitarle el pasaporte tiene porque lo ha hecho, sí, claro. Evidentemente, ¿no? Pero es delirante. O sea, nadie con dos dedos de frente se puede imaginar a la esposa del presidente del gobierno huyendo. Es que la sola imagen de los escoltas mirando para otro lado, ella cogiendo un avión y escapándose, no sé, a las Islas Vírgenes o una cosa así,
es absolutamente delirante. Entonces, y la argumentación sobre que existe asuntos internos precisamente para evitar estas cosas a mí me parece... O sea, claro, no sé. Pero vamos a ver, que sí, evidentemente, y esto tiene razón María José, claro que hay policías corruptos, porque lo hemos visto y tenemos casos recientes, igual que hay jueces corruptos, claro, igual que hay... tal y como lo plantea Peinado, parece que todos no son... La de los agentes es esa y por tanto existe asuntos internos para regular. Pero es increíble, no, la naturaleza de la policía es efectivamente la de proteger y la de vigilar, las dos cosas. Entonces, pensar que la policía va a cometer un delito, porque sería comisión de un delito, es que lo que pasa es que si te fijas, el juez está intentando poner un cierto cortafuegos porque tiene abierta una inspección por su sentencia anterior. Y entre comillas se le puede caer el pelo. Yo estoy de acuerdo con María José. Ojalá el Consejo General del Poder Judicial en su momento le abra un expediente, porque para mí, desde mi punto de vista, es un juicio evidentemente político. María José, yo quería hacerte una pregunta. ¿Tú crees que este tipo de declaraciones y de manifestaciones por parte de un juez, ahora que hablamos tanto de la credibilidad de la justicia y de cómo los ciudadanos ven la justicia, favorecen de alguna manera que los ciudadanos españoles confíen y piensen que todos los jueces se comportan por igual con todos los ciudadanos? Bueno, acabamos de conocer las encuestas que nos dejan claramente que más del 60% de la población creen que existe el lawfare y que los jueces, según su criterio personal, actúan. El juez Peinado está haciendo un flaco favor, que es lo que me preguntabas, a la imagen de la justicia en España, un flaco favor a los jueces que hacen bien su trabajo, que son muchísimos, las juezas y los jueces, un flaco favor, y además creo que el Consejo General del Poder Judicial y el Poder Judicial en general también están haciendo un flaco favor a que podamos confiar en la justicia. No hay más que ver el caso sin caso de Begoña Gómez, porque ya no es que nos planteemos que no debiera de haberle quitado el pasaporte, es que este caso nunca debió de existir, y esa es la realidad, pero no porque tengamos que defender a Begoña Gómez. Mira, yo conocí a Begoña Gómez en las primarias iniciales de Pedro Sánchez y era una señora que a mí no me cayó especialmente bien. Y sin embargo, dices, pero ¿y eso qué tiene que ver? Está claro que no le cae nada bien al juez Peinado. ¿Y eso qué tiene que ver? Pero eso no la puede convertir nunca en presunta delincuente. Con que esta señora se le esté acusando de haberse llevado algo que no se ha llevado, que no ha habido dinero por medio, que lleva una cátedra que se ha querido vender en este país. Fíjate, no tiene estudios universitarios y es catedrática. Perdona, las cátedras de este tipo existen en todas las universidades españolas, públicas y privadas, y tenemos así de personajes públicos y no públicos que hacen lo mismo que Begoña Gómez, porque esto es algo que permite la Universidad Española. Ahora sí vamos a condenar también a Begoña Gómez porque existan los másteres dirigidos por personas que no tienen una carrera universitaria. Porque esto está a la orden del día y no es nada ni legal ni inmoral. Porque son comerciales, tienen claro, son cátedras comerciales. Moncloa ahora mismo desconoce un acuerdo y un compromiso de pago que nadie es capaz de reconocer y vamos a asomarnos a controversias que están cobrando cuerpo y que hoy amenazan con incendiarse. Igual Trump lo ha soñado. Nunca se sabe con Donald Trump. Bueno, nosotros vamos a seguir esa nueva jornada en el juicio por el crimen de Francis. Hemos accedido a la confesión de su presunto homicida. Le mató con una barra de hierro y ahora dice que en realidad que no quería, que es que tuvo mala suerte. Bueno, vamos a analizarlo y además hoy nos piden ayuda los familiares de María, 75 años, un principio de Alzheimer. Piden ayuda porque lleva ya 11 días desaparecida y la última pista que se tiene de ella es a cerca de 14 kilómetros de su casa. Encontraron un pañuelo. Enseguida vamos a hablar con su hijo. Pues en unos minutos os pasamos el testigo. Nosotros seguimos, Aida. Nosotros seguimos, estábamos hablando de Barrabés y de que ha roto su silencio ese empresario investigado en el caso Begoña Gómez. Landaburu dice que no es una víctima, pero que es un elemento necesario para los objetivos del proceso. Claro, porque ya investigarla ella sola, que lo mismo se le podía haber ocurrido, pero vamos, ya, un poquito raro, necesitaba esto, pero yo creo que para que la gente lo entienda, en la Universidad Complutense y en todas, como ha dicho mi compañera, hay un montón de cátedras que se llaman, que son colaboraciones con empresas, instituciones, desde Zara a la Caixa, a Televisión Española, si quisiera, para profundizar en el estudio de algún tema.
Y para eso necesitan, pues eso, empresas, instituciones, en este caso, la empresa del señor Barrabés. En este caso, una persona que lo coordina, que se llama director, pero es un coordinador de toda la vida de Dios, que se trata de ocuparte de que los profesores estén en su sitio, de que se haga bien, de que los alumnos estén satisfechos, en fin, ya está. Y eso es lo que hizo la señora Gómez, a coste cero, a daño cero para la universidad y a beneficio para todos los alumnos que han ido por allí pasando y que han adquirido una competencia que ellos consideraban necesaria. ¡Ya está! Y hay un principio en derecho que dice, qui prodest, ¿a quién beneficia esto? ¿A quién perjudica? Beneficiar a toda esta gente, perjudicar a nadie. Bueno, pues todo esto ha llevado a una persona, a varias, a ser investigadas y a pasar por el calvario de lo que supone el banquillo. Ya está, con el único objetivo de desgastar al gobierno y personalmente a Pedro Sánchez. Hombre, yo creo que esto se ve con tanta claridad que efectivamente, como decía mi compañera, lejos de dañar al gobierno, lo que hace es reforzarle, porque dices, oiga, es que no hemos venido aquí a esto. Con más de los tribunales, Begoña Gómez recurrió a la decisión del juez Peinado de retirarle el pasaporte a Irma. La Fiscalía también lo acaba de hacer. El recurso es muy crítico con el juez. Sí, es un recurso que hemos conocido del 26 de junio en el que recurre esa medida cautelar. Dice que acusa al juez de citar una sentencia de un caso de narcotráfico, algo que nada tiene que ver con los delitos que aquí se estaban investigando y por los que se ha procesado a Begoña Gómez. Dice que decir eso es como no decir nada y también le acusa de confabular con esa hipotética fuga a la que, según Peinado, como hipótesis podrían ayudar o contribuir los escoltas que van con Begoña Gómez. También dice que en el caso de Cristina Álvarez, ponerla en la misma situación que Begoña Gómez es simplemente injusto y que todavía esas medidas tienen menos sentido. Pero es que además hemos conocido también el escrito de conclusiones finales de la Fiscalía que se presentó la pasada semana y en ese escrito pide la absolución tanto de Begoña Gómez como de Cristina Álvarez y del empresario Juan Carlos Barrabés. Los argumentos son muy similares a los que hemos leído durante toda la instrucción. Afirma que Begoña Gómez empezó su relación con la Complutense en el año 2012, mucho antes de que su marido se dedicase a la política, que la creación de la cátedra se hizo con arreglo a la normativa de la universidad y sobre ese software de la Universidad Complutense que se llegó a desarrollar, dice que no fue suministrado a ninguna empresa, que ninguno de los tres se lucró con ese software y que la universidad no ha podido recibir ningún perjuicio patrimonial. Respecto a Cristina Álvarez, dice que su figura ha asistido con todas las presidencias del gobierno y respecto al empresario Barrabés limita su papel a haber impartido clase en alguno de los módulos de esa cátedra que codirigía Begoña Gómez y dice además que la Fiscalía Europea ya está investigando 2 de los contratos que este empresario obtuvo. Por tanto, pide la absolución para todos en ese escrito que ha presentado ante el juez el pasado 5 de julio. Este escrito y ese recurso por parte de la Fiscalía, Irma, seguimos contigo, llega horas después de que el juez Peinado haya matizado las afirmaciones sobre los escoltas que acompañan a la mujer del presidente del gobierno. Dice que no pretendía ofenderlos, aunque se ha reafirmado en cualquier caso en su decisión de retirarle el pasaporte a Gómez. Sí, esa es la respuesta que ha dado al recurso de queja que presentó el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho. Es un escrito que está firmado el 30 de junio, unos días antes de que el juez Peinado se fuese definitivamente de vacaciones, pero que fue notificado a las partes en el día de ayer. En ese informe lo que dice es que no pretendió ofender a los escoltas que forman parte de esa escolta de Begoña Gómez como mujer del presidente del gobierno. Dice que conoce perfectamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque por motivos profesionales ha trabajado cerca de ellos, que siempre han cumplido su labor con pulcritud, pero también recuerda que existe una unidad de asuntos internos dentro de la policía y que eso no existiría si no hubiese individuos que no cumpliesen con su deber. Y recuerda también que hay investigaciones y sentencias en la Audiencia Nacional contra miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Además dice que el riesgo de fuga se mitiga por tener escoltas, pero no
no se reduce al cero, porque dice que los escoltas están para proteger a la persona de pues agresiones físicas, pero no para evitar movimientos. Y por último, acaba ese escrito comparando a Begoña Gómez, aunque sin citarlo, con Bettino Craxi, el dirigente italiano que se fugó en 1994 a Túnez cuando ya no era primer ministro. Las judiciales, más allá de todo, que no pueda estar en la cumbre de la OTAN la mujer del presidente del gobierno, que se diga que es Turquía por parte del sustituto del juez Peinado, que se diga ahora que no pretendía ofender a policías, pero que por algo hay asuntos internos. ¿A qué te suena todo esto? A mí me parece que estamos llegando a un punto con este caso en el que lo que tenemos que empezar a vigilar es que no arrastre la salud mental de este país, este caso. Quiero decir, me parece, yo lo veía esta semana, ¿no? Finales de la semana pasada y principios de esta, de repente ves un país entero debatiendo sobre si la mujer del presidente del gobierno se va a fugar yendo a Ankara o se va a fugar yendo a Londres, ¿por qué no se va a fugar? ¿Por qué? Y dices, pero ¿en qué momento, qué demente nos ha metido en esta madriguera? O sea, por favor, o sea, acabemos esto ya, o sea, salgamos de esto, vamos a hablar de las cosas que le preocupan a la gente de verdad, vamos a hablar de los problemas que tiene el país y no a ponernos todos a delirar al unísono con una persona que claramente está tomando decisiones que no están motivadas en absoluto por una voluntad de impartir justicia, sino por algo que no sabemos qué es. Y aprovecho para recordar que los jueces son un poder democrático, que todos los poderes del Estado tienen una legitimidad que la obtienen digamos, del pueblo. El poder ejecutivo es votado por el legislativo, que es votado por los ciudadanos, pero que los jueces no son votados y la legitimidad de los jueces la obtienen por la motivación de sus decisiones. Y cuando la justicia no motiva bien sus decisiones o jueces específicos no motivan bien sus decisiones, están perdiendo legitimidad. Y la legitimidad que está perdiendo la justicia, que lo hemos visto en las encuestas que se han publicado a principios de esta semana, no es por la actuación individual de un solo juez, sino porque hay órganos que tendrían que estar controlando a jueces individuales que no lo están haciendo. Me preocupa mucho, y lo digo sinceramente, este discurso instaurado a machamartillo, donde cuando interesa todo es un complot mundial, policial, internacional, y el poder político lo coloca en la gente, porque creo que por ahí se está, de algún modo, intentando dulcificar cosas que sí que están pasando en este país. Para empezar, exministro de Transportes y exsecretario general del PSOE, 24 años de cárcel. Entonces, muy bien, seguramente hay jueces que a lo mejor su labor, como tú decías, la forma como la motivan es más o menos comprensible para la ciudadanía. Pero también recuerdo que a muchos jueces han sido apartados de la carrera judicial cuando se ha considerado que no hacían bien su labor. Que cada decisión que toma el juez Peinado o cualquier otro puede ser revisada por instancias superiores. Por lo tanto, a mí sí me preocupa, como aquel que dice que se ha invertido la carga de la prueba y ahora los jueces tengan que demostrar que hacen bien su trabajo. No, ahora no. Está en la Constitución. Tienen que motivar sus decisiones. Que el poder político se ha agarrado muy fuerte. Me preocupaba cuando gobierna el PSOE y me preocupaba cuando gobernaba el PP y decía que esto no eran causas del PP, sino causas contra el PP. Solo una cosa. Pero es que estás mezclando todo. O sea, estamos hablando de Peinado. Estoy mezclando todo. Nadie ha dicho, o sea, en el caso de Ábalos es evidente y todos hemos criticado todo lo que se ha sabido sobre él en este juicio. En el caso de Ley de 10 igual, pero es que ahora estamos hablando de Peinado y de Begoña Gómez. Y es infame. Tú también has hablado de que han salido encuestas del Lawfare. Y yo te digo que creo que hay un antídoto poderoso contra esas acusaciones y es que si el señor Peinado toma alguna decisión que no es ajustada a lo que sea el derecho en cada momento, hay instancias superiores que la pueden revocar. Quiero decir, el Lawfare me parece una palabra muy gruesa a la que el poder político se ha agarrado. Pero, sí, te voy a decir unas rositas. palabras que dijo el otro día en unos desayunos informativos de Televisión Española y EFE, Imanol Pradales, el Lehendakari, y hablaba por boca del PNV, que está siendo muy crítico con el PSOE, diciendo que la legislatura está en estado crítico y que hay que convocar antes de que acabe el año elecciones, con lo cual no es sospechoso. Y a la pregunta de si hay lawfare, él decía, no hay lawfare, digamos, como aspecto general, claro, pero hay casos que sí son lawfare. Es decir, digamos que una cosa que el caso Leire, caso Cerdán, caso Coldo, donde el PSOE no ha salido en trompa a defenderlos desde hace bastante tiempo, eso es una cosa. Y otros casos, como pueden ser la mujer del presidente, el hermano del presidente, incluso el fiscal general del Estado, ahí hay debate. De hecho, de las encuestas que habéis citado,
de cada 10 personas, 7 han dicho que hay resoluciones, casi 7, 6 y pico, 63, casi 7 resoluciones judiciales que están motivadas en apariencia por una cuestión política. Es el debate que hay ahora en la sociedad. Yo quiero decir una para cosa. juez Peinado ni para ninguno. A mí tampoco me gusta esa palabra, entre otras cosas porque la gente no la entiende y no sabe lo que significa. Pero yo no hablo de un fenómeno generalizado, yo hablo de que aquí hay un juez que sus decisiones son incomprensibles y que la legitimidad democrática de los jueces, que son un poder del Estado, viene de que motiven sus decisiones. Y hace mucho tiempo que este juez no motiva sus decisiones. Pero tú sabes que si eso es la que así, ha utilizado la palabra lawfare eres tú. ¿Se revocan o no se revocan? Y hay una cuestión que es revocar las decisiones y hay otras que es tomar medidas disciplinarias. Vamos con y eso. los jueces son tan corporativos. Los jueces son corporativistas y les cuesta mucho tomar decisiones corrigiendo a sus compañeros, pero el Consejo del Poder Judicial tenía que haber intervenido hace mucho vamos tiempo. Con eso. Vamos con Álvaro. Volvemos contigo, compañero, la redacción. Las explicaciones del juez Peinado llegan cuando aún no sabemos si el Consejo General del Poder Judicial le abrirá o no un expediente disciplinario, precisamente por eso que dijo Peinado, de que los policías, los escoltas, los policías que escoltan a Begoña Gómez, podrían ayudarle a fugarse. Bueno, lo que decidió la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial fue remitir el asunto al juez promotor de la acción disciplinaria, a Ricardo Conde, para que estudiara el caso y después propusiera a la Comisión Permanente del Poder Judicial o bien abrir un expediente a Peinado o bien archivar el caso. Esto ocurrió hace ya más de 2 semanas, pero de momento el juez promotor no se ha pronunciado al respecto, por lo que todavía a día de hoy sigue estudiando la causa. No sabemos si llegará sanción o cuándo llegará, si está jubilado o cuando ya sea juzgada la mujer del presidente. Chema, de todo este caso, de todas las variables que han comentado Estefanía, Irene, del juez Peinado, sus resoluciones, lo que afecta a la mujer del presidente del gobierno, lo que afecta a ese órgano del Consejo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Ya estamos en el jueves 9. El propio juez diga, no me quise meter con la policía, pero si existe la unidad de asuntos internos es que hay policías que no hacen bien su trabajo, o eso dejo entender. ¿Qué reflexión sacas? Bueno, pues esto de que la justicia emana del pueblo, pues es una definición constitucional correcta que se expresa a través de las Cortes Generales, de las que emanan el resto de los poderes, ¿no? El Poder Judicial emana relativamente del legislativo, una parte, sí, los órganos de gobierno, pero ahí hay un debate permanente. Ahora, que las resoluciones judiciales y las sentencias judiciales deben estar debidamente motivadas, ese es un precepto constitucional básico, para evitar la libre discrecionalidad. Siempre queda sin respuesta la pregunta, dice, bueno, y cuando hay incumplimientos flagrantes, ¿quién determina si esos incumplimientos realmente se han producido, si son flagrantes o incluso delictivos? Pues claro, son los propios jueces, y entonces nos vamos al aforismo latino, mítico ya, del qui custode custodes, quien vigila al vigilante, y en esas estamos. Hombre, que con carácter general, mayoritariamente, la justicia y en todo caso las cúpulas judiciales pues pueden tener un perfil conservador, pues eso no es faltarles al respeto a nadie, por una razón elemental, ¿no? Primero hay sagas familiares, hay tradiciones familiares y luego hay quien se puede permitir dedicarse años y años y años a preparar unas oposiciones durísimas, porque lo son, y eso no se lo puede permitir todo el mundo. Y luego está, pues en fin, que los jueces que tienen capacidad para interpretarlo todo, pues interpretan, en principio según su leal saber y entender, pero también tienen sus propias sensibilidades. Y hay jueces que no renuncian al estrellato, al protagonismo por unas determinadas circunstancias. Y hay jueces también que son extremadamente sensibles pues a unas formaciones políticas o sencillamente todo el mundo, al que mandan. No estoy diciendo todo con esto parece indicar que eso les lleve a prevaricar o a cometer irregularidades. Y en el caso concreto, por no hablar de todos los demás, del señor Peinado, bueno, pues este hombre ha dicho que se va a dar la alegría de su vida antes de jubilarse, porque cualquier sanción que se le pueda proponer o plantear ya le pilla lejos. Y por lo tanto creo, él sabrá sus razones y habrá estudios hasta psicológicos, por qué
tiene esa inquina y por qué tiene esa obsesión en humillar, si es posible, al presidente del gobierno, desde luego a su esposa e incluso a algún ministro. Son obsesiones y como se ve jaleado, yo no sé si este señor es aficionado a las apuestas o no, pero yo le he visto muchas fotografías en muchos saraos, en las corridas de toros y demás, rodeado siempre de señoros con banderitas y cosas de estas, y se le ve un hombre feliz, porque yo estoy convencido que hay un público en España que dice, ole tus esos peinados. Y eso, en sus condiciones, a estas alturas de su vida, pues creo que le tiene extremadamente motivado. Justicia que había que hacérselo ver, ¿no? Porque yo creo que lo que probablemente resulte de todo esto, que es un comportamiento inapropiado, atribuido a la mujer del presidente del gobierno, no tenía un recorrido judicial de estas características. Un recorrido que además se ha basado en una especie de retorcimiento instructor por parte del juez Peinado, que nos ha colocado ante algo, como comentaba Pedro al principio, que podría ser objeto en el ámbito de la filosofía del derecho de un ámbito, ante algo, como comentaba Pedro al principio, que podría ser objeto en el ámbito de la filosofía del derecho de un ámbito que se llama los Critical Legal Studies, muy norteamericanos, donde introduces el cine, introduces la literatura, introduces la poesía, para tratar de desentrañar a veces la narrativa que la instrucción tiene en los procesos judiciales, ¿no? Y este es un caso paradigmático, la verdad, porque hay mucha literatura y una literatura además muy retorcida desde un punto de vista estilístico, donde se busca probablemente el ensañamiento y la persecución más allá de la búsqueda real de la justicia, ¿no? Que, insisto, probablemente una cuestión asociada a un comportamiento ético inapropiado podría haberse resuelto de otra manera, pero se ha afeado en los tribunales y ha llevado a una situación donde tienes a una audiencia provincial comprometida en corregir a un juez de instrucción un día sí y otro también, lo cual es bastante lamentable. Sí. Vamos a parar un momentito y después hablamos de las bajas laborales y del absentismo y de la posición. Desde luego el enriquecimiento no se ve por ningún lado, por lo menos hasta este momento, ¿no? Con el sueldo que cobraba como docente del máster y de la cátedra. Y yo creo que es que del juez Peinado ya no queda nada más que decir, es que lo dicen unos y otros, y yo creo que los ciudadanos no somos idiotas y no hace falta explicar mucho más allá, ¿no? A mí lo que me preocupa mucho es el daño reputacional que hace a la justicia, e incluso el daño que puede hacer para apoyarse en otros casos que evidentemente están siendo juzgados de manera regular, ordinaria, y que en los que sí hay casos de corrupción, o todas las pruebas indican que sí, y este caso personal de un encarnizamiento del juez Peinado con Begoña Gómez por ser vos quien sois, ¿no? Por ser la mujer del presidente, creo que está haciendo mucho daño, y creo de todos modos también que políticamente utilizarlo, como por ejemplo ayer hizo el señor Feijóo en la cumbre de la OTAN, resaltando que Begoña Gómez no había podido acompañar a su marido a la cumbre, como si eso fuera un drama. También os digo, me parece pelín machista este follón por no poder acompañar al marido a una cumbre internacional. Recordaba que toda Europa y todo el mundo, que 1.000 millones de personas iban a saber que a la mujer del presidente le habían retirado el pasaporte. Entonces es difícil pensar que no hay una politización de la justicia o una judicialización de la política.